lo dijo en la primera hora. Me imagino que ahora dirán que la CIDH le está haciendo el juego al crimen organizado. Y dirán que la CIDH es correísta. Y dirán que la CIDH está dominada por los capos de los grupos delincuenciales. Bueno, es gracioso, ¿no? Porque en este país las cosas se aplauden, como siempre he dicho yo, o se avalan, se aplauden y se avalan, o se cuestionan, dependiendo del personaje, dependiendo del momento. Y por supuesto los que antes defendían a la CIDH, ahora la cuestionan. Y los que antes repudiaban a la CIDH, ahora la defienden. Así nomás es este país. Lo cierto es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha condenado la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Ojalá que tomen nota de esto, que tome nota el señor Ministro de Defensa Nacional, a quien también le hacen un llamado de atención en este pronunciamiento de la CIDH. La CIDH condena la desaparición y posterior asesinato e incineración de los cuerpos de los niños Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, de 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, cada uno en Guayaquil. El Estado debe investigar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, advierte la CIDH, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas. Hay una referencia de todo lo que pasó con estos niños desde el 8 de diciembre que desaparecieron hasta el 31 de diciembre que se confirmó que los cuerpos encontrados incinerados correspondían a estos niños. Hay una referencia en esta postura de la CIDH, referencia que además termina siendo un aval a la decisión de la jueza de la niñez y la adolescencia de Guayaquil que declaró la desaparición forzada tras conceder un habeas corpus. Y cuestiona al Ministerio de Defensa Nacional, que tras emitir disculpas públicas por orden de la jueza anunció que buscará una sanción contra ella por considerar que su actuación dio paso a una persecución política. A la vez criticó la narrativa de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas con supuestos fines políticos. Sobre esto, la CIDH reconoce la decisión de la jueza que considera habeas corpus como una medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos, por lo que expresa su preocupación por las declaraciones del Ministerio de Defensa que pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de los derechos humanos en el país en un contexto de clamor social, de justicia y no repetición de los hechos. Subraya la importancia de que el Estado redoble los esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no ocurran casos similares. Hablan de medidas urgentes relacionadas con las políticas de seguridad interna que tengan un enfoque de derechos humanos y que incluya la priorización de la protección de niñas, niños y adolescentes. Y ese es un dato no menor que está en la parte final del pronunciamiento de la CIDH. No escapa a la atención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el hecho de que este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales. Dice la CIDH, por el supuesto conflicto armado de carácter no internacional. Al respecto, se recuerda que los estándares interamericanos establecen que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles, pues las Fuerzas Armadas reciben entrenamiento dirigidos a derrotar al enemigo, no a la protección y control de los civiles. Por supuesto, sobre este comunicado no han dicho absolutamente nada. Para variar, silencio camino al foro. Una vez más cuestionable la actuación del Estado ecuatoriano representado en su gobierno sobre este caso. Pero como tenemos varios temas para comentar, yo quería empezar justamente a propósito de esta referencia que hizo nuestra oyente internauta Verónica, quien envió un saludo afectuoso, porque en lo político este país no da tregua. No da tregua. Y otra vez, la inestabilidad marca el vergonzoso derrotero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana es una asamblea, un congreso cualquiera. No es un organismo ciudadano, a otro con ese cuento, en serio.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo netamente político partidista. No le engañen a la gente diciendo que es un organismo ciudadano, es un organismo político partidista, que al igual que cualquier otro organismo político partidista, tiene intereses y lo ha demostrado a lo largo del tiempo, no ahora. Lo ha demostrado desde su nacimiento en el año 2009, derivado de la vigencia de la nueva Constitución. Cuando a los constituyentes les pareció una buena idea, creo que a muchos nos pareció una buena idea, ciudadanizar los procesos de selección de autoridades y ciudadanizar los procesos de combate y de lucha contra la corrupción. Ni lo uno ni lo otro. Porque ese organismo lucha contra la corrupción, naranjas, nada. ¿O le han escuchado ustedes alguna decisión potente de lucha contra la corrupción al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo no lo he escuchado. Poco, casi nada. Debe haber excepciones, por supuesto. Pero el mayor ruido que hace el Consejo tiene que ver con la designación de autoridades de control. Y claro, como en este país la designación de autoridades de control termina siendo el tesoro que buscan los bucaneros, los piratas, se pelean a dentelladas. Y esa es la historia que ha vivido este país desde el nacimiento de este organismo en el año 2009. Estamos 2024 y las cosas cambiaron para empeorar, no para mejorar. No mejoraron con la consulta popular del 7 veces sí del señor Moreno, en donde claramente el propósito era, como llamó en su momento el señor Moreno, su gobierno y los impulsores de esa consulta, con la cual en lo personal jamás estuve de acuerdo, descorreizar las instituciones. Fracasaron ruidosamente en ese propósito de descorreizar las instituciones, como llamaron algunos. Se les ocurrió que era una buena idea que el Consejo se elija por votación popular. Y dentro de las normas, resulta que a los candidatos, una cosa extraña, ¿no? Van a participar en un proceso electoral, pero no podían hacer campaña como hacen el resto de candidatos. Y el año pasado tuvimos un grupo de consejeros que fueron abiertamente respaldados por una organización política. Y no solamente es que fueron respaldados, porque me dirán, pero otros líderes políticos también respaldaron candidaturas, por cierto, y lo expresaron públicamente. Otra cosa es que esos otros líderes políticos no aparecieron en videos bailando y promocionando el voto a favor de ese grupo de consejeros. O, por ejemplo, lo que pasó en el año 2019. En el primer ejercicio que tuvimos de integración del Consejo de Participación Ciudadana por la vía del voto popular, integraron el consejo y como a la asamblea no le gustó ese consejo, se inventaron una causal de juicio político. ¿Se inventaron por qué? Porque llevaron a juicio político a 4 consejeros porque supuestamente pretendían, cosa que no ocurrió, pretendían revisar las decisiones del Consejo Transitorio que estaban blindadas por una sentencia de la Corte Constitucional. Pretendían hacer, no lo hicieron, pero con la sola pretensión resulta que los llevaron a juicio político, porque en este país es un clásico, ¿ya?, sentenciar a la gente o acusar a la gente porque supuestamente quiere hacer algo, no por los hechos, sino por las supuestas intenciones de hacerlo. O sea, a ese punto llegamos en el Ecuador. Y se comieron a 4 consejeros de ese consejo. Al señor Tuárez, que luego obviamente fue sentenciado penalmente por un caso de corrupción, a Rosa Chalá, Victoria de Cintonia, a Walter Gómez. Como no les gustó la conformación de ese consejo, se inventaron una causal de juicio político y los destituyeron. Al año siguiente destituyeron a otro consejero que estaba como presidente, el señor Cristian Cruz, que era karateca, que sin embargo tenía carnet de discapacidad. Después tuvimos las broncas entre los integrantes del consejo por la presidencia. La forma como removieron a Sofía Almeida de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, la manera como el gobierno de Lazo intervino, cómo mandó a blindar el consejo en los exteriores con miembros de la Policía Nacional, mientras Sofía Almeida estaba atrincherada en oficina, la manera como el doctor Ulloa impidió durante más de un año que se pueda elegir un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. El hecho como de ese consejo, hablé de 5 que se fueron por la vía de juicio político, súmele 7 que luego fueron destituidos por la Corte Constitucional por incumplir una sentencia. ¿Cuál era esa sentencia? Tenían que haber llevado adelante el proceso de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Como no cumplieron la sentencia, la Corte Constitucional los destituyó.
12 consejeros. Y se acuerdan que en el consejo anterior, que estuvo hasta el 13 de mayo del año 2023, ese consejo finalmente terminó integrado por los suplentes de los suplentes de los suplentes. En una cosa completamente irregular. Bueno, uno no pierde la expectativa, ¿no? Y dice, bueno, ya viene el nuevo consejo, veamos si aprenden de los errores. Digamos que el primer consejo tuvo estos problemas, la primera experiencia por la vía del voto popular, etcétera. Perdóneme, pero el actual consejo no es mejor que el anterior. Porque pasa exactamente lo mismo. Para empezar, la inestabilidad en el propio organismo. La actitud inicial del consejero Allen Berbera, que luego fue removido de esas funciones. Nicole Bonifaz, que asumió la presidencia, luego fue removida y reemplazada por Andrés Fantoni. Ayer hicieron lo mismo, cambió la mayoría con los 4 consejeros. Ayer pasó lo que se veía venir, un cambio de mayoría, igualito que en la asamblea. Y le meten el cuento a la gente de que es un organismo apolítico, que es un organismo ciudadano, pero tienen los mismos vicios de los políticos. Y actúan con base en las mayorías. Ahora tienen una nueva mayoría. Pues tienen 3 consejeros de la denominada Liga Azul. 3 consejeros sobre los cuales todavía está pendiente una resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. 3 consejeros principales hoy que recibieron una sentencia de primera instancia con la pérdida de sus derechos políticos por la denuncia de esto que le denominan algunos la Liga Azul. Pero esa sentencia no está en firme porque fue sujeta de apelación y tiene que ser conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos allí a Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Lor, más Nicole Bonifaz. Hacen mayoría 4 versus 3. Entonces hay una nueva mayoría. Entonces la nueva mayoría ayer comienza a operar con 3 decisiones. La primera, remueven a Joana Verde Soto. Joana Verde Soto, que es una consejera que ha sido muy sinuosa, y me han escuchado decir varias veces esto. No ha sido consistente con sus decisiones. La señora Verde Soto se ha alineado a lo largo del tiempo con base a sus propias conveniencias. Terminó siendo ese voto comodín en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ayer la destituyeron. El término es remover. La removieron de su condición de vicepresidenta porque ella sigue siendo consejera. Y en su lugar eligieron a la consejera Yadira Santos como vicepresidenta. Primera actuación de esta operación política. La segunda, resolvieron devolver a la Corte Nacional de Justicia la terna que fue enviada hace pocos días con los candidatos para la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ese creo que es el tema menos polémico porque más allá de cualquier cosa que se diga, que hubo por ahí un post anterior donde el expresidente Rafael Correa cuestionaba a los integrantes de la terna, al final del día le devuelven para que completen los requisitos, para que completen los documentos. No, es una devolución básicamente por temas de forma, no es una devolución por temas de fondo. Entonces yo no me iría por la crítica que algunos ayer manejaron de que como Correa tuiteó devolvieron la terna, no. Devolvieron la terna porque le piden al presidente de la Corte Nacional de Justicia que envíe todos los documentos, las hojas de vida, los expedientes, etcétera. Es una cuestión de forma. Pero lo que pasó después creo que es lo más grave de todo. Lo más grave de todo. A riesgo de discrepar totalmente y con el respeto que le tengo al consejero Augusto Verduga, que sé que no le gustan los comentarios cuando se trata de cuestionarles a ellos, no les gusta y se encrespan, no les gusta un titular y se enojan. No les gusta un comentario que está argumentado y se molestan, porque creen que uno tiene que estar alineado con lo que ellos opinan. No respetan la opinión ajena. Yo doy mi opinión. No soy el dueño de la verdad, es mi opinión. La argumento. Puedo estar equivocado, pero la argumento. Así que yo le invito al consejero Augusto Verduga, con el afecto y el respeto que le tengo, a que le baje 2 niveles a la confrontación y que aprenda a respetar la opinión ajena, como yo respeto la de él, con la cual no estoy de acuerdo. Y sé que él no va a estar de acuerdo con mi posición. Pero la democracia es así. Él tiene el legítimo derecho de defender su posición como yo tengo la mía, de argumentar ante mi audiencia lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo una interpretación completamente cuestionable de una sentencia de la Corte Constitucional sobre la situación de la Superintendencia de Bancos. Y vamos a hacer una mirada retrospectiva a la situación de la Superintendencia de Bancos. Porque resulta que la Superintendencia de Bancos ha terminado convirtiéndose casi
que en la joya de la corona en este momento. Claro, después será la fiscalía, ¿no? Yo escribí hace varias semanas. Hice una mirada retrospectiva a partir de la sentencia de la Corte Constitucional de diciembre. Por aquí tengo la información. Que es un caso en el cual en lo personal le he dado seguimiento. Porque es realmente vergonzoso. A ver, por aquí tengo el post. Que teníamos justamente referencia sobre este tema. A ver, aquí está. El día 20 de diciembre se conoce una sentencia de la Corte Constitucional que fue emitida el 5 de diciembre sobre la situación de Raúl González Carrión. Para entender la situación de Raúl González, les invito a hacer una mirada retrospectiva porque hay que poner un contexto para que nuestra audiencia entienda qué es lo que ha pasado con la Superintendencia de Bancos. El 22 de febrero del 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional, hablo 2022, hace casi 3 años, ojo con lo que estoy diciendo, estamos 23 de enero, hace casi 3 años, el 22 de febrero del 2022, el Pleno de la Asamblea censuró y destituyó a la entonces Superintendenta de Bancos, Ruda Rey. El 12 de abril del 2022, siendo Guillermo Lasso presidente, envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para reemplazar a Rey. Esa terna estuvo integrada por Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, que estaba encargada de la superintendencia, ella era la segunda de a bordo de Ruda Rey, Raúl Agustín González Carrión y Doris Estefanía Padilla Zuquilanda. El 20 de julio, ojo que Lasso envió una terna, y esto yo lo comenté en 2022, porque me parecía inverosímil que el presidente envíe una terna y luego se arrepiente de uno de los integrantes de la terna. Lo comenté en 2022. El 20 de julio del Consejo de Participación Ciudadana descalificó a las candidatas Guerrero y Padilla, a la primera y a la tercera de la terna. Solamente quedaba el segundo. Y quedando el segundo habilitado, el Consejo de Participación Ciudadana nombró a Raúl González Carrión como superintendente de bancos. Increíblemente, el propio gobierno de Lasso, que lo había propuesto en la terna, rechazó su designación. No sé si ustedes se acuerdan de un audio que se difundió. Lo sacaron algunos medios, recuerdo el reportaje de Teleamazonas, por ejemplo. Un audio que se filtró de una llamada telefónica del consejero presidencial Aparicio Caicedo al señor Raúl González Carrión. Y en esa llamada telefónica, el señor Caicedo le exigía a Raúl González que decline su participación en la terna, porque no gozaba de la confianza del presidente. Lo cual era absolutamente ridículo, absurdo. Si fue el presidente el que puso la terna. Y luego lo vincularon a Raúl González con el correísmo. Pero pues, vamos, pues si el presidente Lasso fue el que propuso la terna, no fue Correa ni su combo, fue el presidente Lasso. Todo esto lo dije en 2022, porque era inverosímil lo que había pasado. El 28 de julio, luego de la designación en el Consejo de Raúl González, una ciudadana, Michelle Guerra, presentó una acción de protección contra la designación de González. El 1 de agosto del 2022, la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, acogió la acción de protección y anuló la designación de González. El 20 de diciembre del 2022, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia del Guayas, con votos de mayoría, negó la apelación de González Carrión, ratificó la acción de protección concedida por la jueza Ibarra y anuló la designación de González. El 27 de enero del 2023, González presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual se resolvió casi 2 años después. Póngame el primer grafiquito que le envié, por favor, que es justamente la primera parte de la sentencia. Esta sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional
propuesta por la jueza Alejandra Cárdenas Reyes, la sentencia 372-23-EP/24 del 5 de diciembre del 2024. En el resumen dice: la Corte Constitucional acepta parcialmente, ojo con este término, acepta parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada en contra de las sentencias emitidas por la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón y la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el marco de una acción de protección. Este organismo encuentra que la sentencia emitida por la Corte Provincial vulneró el derecho a la seguridad jurídica al haber desnaturalizado la acción de protección. En esa medida, se deja sin efecto las sentencias emitidas en el marco de la acción de protección. Póngame la siguiente. La parte resolutiva de la decisión de la Corte Constitucional. 1. Aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección. Declarar que la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia del Guayas desnaturalizó la acción de protección y por lo tanto vulneró el derecho a la seguridad jurídica. Disponer como medidas de reparación, y esto es clave. Deja sin efecto la sentencia emitida el 20 de diciembre del 2022. Deja sin efecto la sentencia emitida el 1 de agosto del 2022. Archiva la acción de protección y declara, esta parte es lo que está con el cuadrito, literal D, declarar que la presente sentencia constituye una medida de reparación en sí misma. Póngale la siguiente. 4. Llama la atención de los jueces Manuel Torres Soto y Alfonso Ordeñana Romero, miembros de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte del Guayas, por haber desnaturalizado la acción de protección. Para el efecto, dispone que el Consejo de la Judicatura proceda a anotar en los expedientes de cada uno de los mencionados jueces el presente llamado de atención. Y abajo constan los 9 votos de los jueces constitucionales. O sea, fue una decisión unánime, incluyendo el voto concurrente del juez Joel Escudero Solís. Fue aprobada por unanimidad. Pero en la parte considerativa, en la parte explicativa, póngame el siguiente. Dice algo que es lo que hoy está siendo interpretado y manipulado a conveniencia. Porque bien dice acá, decía que la sentencia en sí misma es una medida de reparación. En ninguna parte, o sea, perdónenme, pero basta leer, no hay que ser un abogado para entender. Es cuestión de aplicar lectura comprensiva. En ninguna parte dice que el señor González debe asumir la superintendencia. En ninguna parte. Dice, como medida de reparación, esta sentencia en sí misma. No dice como medida de reparación el señor González asumirá el cargo y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Le van a reconocer el salario desde la fecha en que fue posesionado por la Asamblea. En esta parte que está señalada, en el número 61. La presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Clarito dice, sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Gracias. Porque es importante entender esto. Y como digo, podemos discrepar con esto. Siempre yo planteo la discrepancia con respeto. Siempre opiné en 2022 que el superintendente de bancos era Raúl González Carrión. Siempre cuestioné desde 2022 esta actitud insólita del gobierno de Lasso de renegar del propio candidato de su propia terna. Cuestioné públicamente el papel del consejero presidencial presionando a quien fue designado superintendente. Cuestioné públicamente el uso y abuso de acciones de protección y la Corte Constitucional le ha dado la razón a Raúl González. Pero así como cuestioné ese episodio, ese elemento, reviso y en ninguna parte de la sentencia se dispone que el señor González asuma la superintendencia. Entonces algunos me dirán, pero es que habla de la sentencia habla de un proceso consolidado. Revisemos este número 61.
Dice, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección. ¿Cuál es el nuevo proceso? El que culminó en diciembre con la designación de un nuevo superintendente de bancos, el señor Roberto Romero. Ese es el nuevo proceso. No habla del proceso anterior. Aquí dice nuevos procesos de selección. No se refiere al proceso de Raúl González. O sea, basta con leer. No veo por dónde perderse. Por eso, mi opinión, la mía, yo expreso mi opinión con este argumento. No opino porque se me ocurre o porque alguien me caiga bien o mal, ni mucho menos. Argumento. Cada quien tendrá su propio argumento. Yo les presento el mío. Mi opinión es que la Corte Constitucional le da la razón a Raúl González, pero no dispone que asuma el cargo. La Corte Constitucional no se mete en el nuevo proceso de selección de un nuevo superintendente de bancos, porque habla de nuevos procesos. El argumento es que Raúl González fue posesionado por la Asamblea Nacional, lo cual es verdad, en una sesión telemática, ¿ya? Y Raúl González, o sobre él, en la superintendencia de bancos, se emitió la correspondiente acción de personal. Otra cosa es que el gobierno de Lazo mandó policías para impedir el ingreso de Raúl González al despacho de la superintendencia en Quito y el despacho de la super en Guayaquil. Esa es otra discusión. Dicho esto, uno hubiese pensado que lo que debió haber hecho la Corte es conceder totalmente la acción de protección y disponer que González Carrión asuma el cargo. Eso no dice la sentencia de la Corte. Estoy leyendo tal cual. Habla de nuevos procesos, no dice el anterior. El nuevo proceso es a través del cual se designa otro superintendente. Y habla incluso que esa sentencia en sí misma es una medida de reparación. Alguien me diría, pero ¿para qué sirve entonces si el señor González no regresa al cargo? Bueno, el señor González podría presentar una demanda contra el Estado. Por supuesto, porque sus derechos fueron afectados. Pero es que esa sentencia le sirve para demandar al Estado. Sin duda. Pero la sentencia no dispone, yo lo leo así. Y créanme, trato de leer sin apasionamientos. Les acabo de presentar, lo leo así. En ninguna parte se dispone que el señor González asuma el cargo. Entonces, ayer lo que hace el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, desde mi punto de vista, de manera equivocada, es extralimitarse en sus atribuciones, interpretando una sentencia de la Corte Constitucional. Entiendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene atribución para interpretar una sentencia de la Corte, sino para acatarla, para cumplirla. Digo, ¿no? Lo que han hecho ayer es interpretar, aprueban una resolución que tenía ¿cuántos considerandos? Tenía 42 considerandos. Y en esa resolución hay una parte que a mí igualmente me parece insólita, en la resolución que se aprueba ayer. Es una resolución de 42 considerandos y 3 puntos. Entonces, en el primero se da por conocida la sentencia, en el segundo se ratifica la designación del ingeniero Raúl Agustín González Carrión, pero en el tercero, claro, a mí me cuestionó Augusto Verduga, porque yo puse como titular en mi nota de ayer, puse que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social echó abajo la designación de Roberto Romero. Entonces vamos a ser más precisos. Vamos a ser más precisos. El Consejo no echó abajo la designación de Roberto Romero. Hizo una cosa peor. Resulta que ratifican la designación de Roberto Romero, está en el artículo 3. ¿Ya? Por 5 años. Es una resolución aprobada el 4 de diciembre del 2024. Para desempeñar sus funciones por 5 años. Pero a partir del 11 de agosto del 2027. O sea, ¿se dan cuenta? Ratifica una resolución de diciembre del 2024, pero dicen, sí, usted va a ser superintendente, pero tiene que aguantarse, por favor, tiene que aguantarse hasta 2027. Tiene que aguantarse hasta el 11 de agosto del 2027. O sea, yo no he visto eso nunca en ningún lado. O sea, en serio, a mí me parece insólito. Por supuesto, yo puedo tener una opinión, ustedes pueden tener otra opinión, el consejero Verduga, con todo el respeto y el afecto,
tiene el derecho de tener otra opinión. Aquí la Corte Constitucional, estoy seguro que tendrá que emitir algún pronunciamiento sobre esto. Ojo que ayer Santiago Begdach presentó en la Corte Constitucional una acción por incumplimiento de sentencia. Cuidado, pasa lo que ya les pasó a 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por haber incumplido una sentencia. Fueron destituidos. Cuidado, pasa lo mismo. Cuidado. Y lo otro, con esto cierro porque ya lo tengo al ministro de Salud en la antesala. ¿Ya? Con esto cierro. Como este país es variopinto, imagínense ustedes qué pasaría si el Tribunal Contencioso Electoral ratifica la sanción del juez Fernando Muñoz en primera instancia contra los 4 consejeros de la Liga Azul. 3 son principales: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loro, más la consejera suplente Bielka Párraga. ¿Qué pasaría si ocurre? Que es algo que puede pasar. Perderían sus cargos, se principalizarían otros consejeros, ¿ya? Y obviamente va a cambiar la configuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y saben qué va a pasar? Que seguramente esto va a ser revisado. Porque como aquí es el imperio del caos, como este país no tiene institucionalidad, vendrá luego otra mayoría y seguramente revisará esto. Al final del día, como me han escuchado 50,000 millones de veces a mí, el país termina perdiendo. Es el país el que pierde. No pierdo yo, no pierde el Consejo. Los políticos nunca pierden, ¿eh? Es el país. Es la institución llamada Superintendencia de Bancos que no tiene titular desde febrero del 2022. 3 años sin titular. ¿Cómo es posible que el sistema financiero ecuatoriano no tenga una autoridad titular de control? Aunque esté funcionando la institución, aunque existe institucionalidad, no tiene un titular la Superintendencia de Bancos. Es una vergüenza esto. No sé si alguna vez se va a entender el punto. Puede no gustarte o gustarte tal autoridad o tal decisión. Al final, pierde el país. Entiendan eso, pierde el país. Porque estoy seguro que esto no se va a quedar así. Aquí no se respetan las normas, no se respetan las leyes, no se respetan las decisiones, no se respetan las sentencias. Aquí se interpretan a conveniencia dependiendo del momento político. Ojalá que se entienda eso. 7:7, cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.